el contenido de los minerales, cuando estos se funden, ¿no? Salen gases compuestos de plomo. O también cuando partículas muy pequeñas, ¿no? Cuando hacen las exploraciones, hacen el movimiento de tierras, ahí también pueden haber contaminación por plomo. El otro tema depende del tipo de plomo, ¿no? Porque puede ser plomo soluble, que cuando se procesan los minerales, también por reacciones químicas, algunos se van a solubilizar y se van a quedar en las aguas, ¿no? Partiendo de los minerales. Bien, aquí debes entender, hay un tema, que hay minas de plomo, pero ya son minas de sulfuro de plomo, que se conoce como galena, es un mineral. La galena es inerte, es un compuesto, pero contiene plomo. El problema es cuando el sulfuro de plomo reacciona por algún motivo, por decir con agua ácida, algún elemento que extrae el plomo metálico. Y eso puede suceder como he mencionado, en agua, ¿no? En las presas de Relave. Entonces, eso oxida estos restos que hay de sulfuro de plomo y se genera dos cosas: ácido sulfúrico y también plomo metálico, que comienza a correr, en este caso, en las fuentes de agua. ¿Ya? Ese proceso estamos hablando de un proceso de extracción minera, ¿ya? Como dijo Rosamelia, hay un tema también del tema de las fundiciones, no solamente de la mina. De la mina el mineral sale y se envía a las fundiciones, y en las fundiciones sí se extrae el metal puro. Y ahí puede extraerse y bueno, y lo que se hacía antes era colocar una chimenea de unos 100 metros y que todos los gases salieran a la atmósfera. Sin embargo, con el tiempo y las lluvias, esa cantidad de plomo microscópica volvía a caer en los suelos y eran afectados los terrenos. Estamos hablando de una tecnología antigua que ya no se produce, pero sí ha generado un impacto ambiental en general por esta actividad minero-metalúrgica que ha habido. Estamos hablando solamente de plomo, ¿no? Porque hay muchos otros metales pesados. El detalle es que el plomo existe en grandes cantidades en la corteza terrestre, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de yacimiento está presente. Ese es el detalle. Entonces, no necesariamente cuando la mina es de plomo va a generar plomo gaseoso o plomo soluble, ¿no? Sino que cualquier proceso en el cual se vea involucrado el plomo, entonces va a reaccionar y va a impactar. Ahora, como decía, no solamente la minería contamina con plomo. Por ejemplo, la industria de las pinturas también, ¿no? Es contaminante de plomo. Cuando uno pinta, generalmente hace más o menos 5 años todas las pinturas tenían plomo. Y cuando pintaban las casas, ese olor, ¿no? Ahí el plomo también estaba en su forma gaseosa, ¿no? Y también respiraba. Pero ahora, el año pasado, si no me equivoco, hubo una ley donde ya se prohíbe, ¿no? El contenido de plomo en las pinturas, por este tema de impacto, ¿no? Toxicológico. En el caso de operaciones, en general, cualquier operación industrial, incluyendo las mineras, es el OEFA el que controla esto. Hay puntos de monitoreo alrededor, en este caso, en el caso donde yo trabajo es una mina, y hay puntos de monitoreo. En todas las minas hay puntos de monitoreo. Ya en fuentes de agua, el viento también se controla, ¿ya? Y también se hacen muestreos de suelos, se conocen como calicatas, se extraen los suelos y se muestrea. Y se compara con esas tablas internacionales, ¿no? Aceptadas, que son los límites máximos permisibles por cada metal. Claro, todo eso está reglamentado y a veces son específicos para cada sector, ¿no? Por ejemplo, para minería, conociendo ya su proceso, ¿no? Se identifica en qué etapas está generando impacto con este tipo de metales. Pero como digo, hay otros sectores, ¿no? Que son en la industria, que también que tienen cada uno su propia normativa, sus estándares, sus límites máximos permisibles, ¿no? Claro. Y si en caso no cumple, hay sanciones. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué se podría hacer para evitar la contaminación con metales pesados? Lo que primeramente se hace y lo que se hace, cada industria, bueno, en el caso del sector minero que estamos hablando, para poder desarrollar un proyecto se hace primero un estudio de impacto ambiental, ¿no? En el estudio de impacto ambiental, precisamente, se evalúa qué procesos va a hacer este sector industrial, ¿no? En este caso el sector minero, y de acuerdo a eso ya uno sabe qué impactos va a tener de antemano. Entonces tiene que declarar que, por ejemplo, yo voy a usar un equipo que voy a fundir ciertos minerales y voy a emanar gases tóxicos, plomo, otros metales pesados. Entonces, dentro de ese documento, que es el estudio de impacto ambiental, yo voy a decir, como yo voy a usar este equipo que va a contaminar, entonces también tengo que citar ahí cómo voy a minimizar ese impacto.
y lo tiene que declarar. Si esta persona dice, yo tengo tales procesos y van a tener tales impactos, pero no dice cómo va a minimizar ese impacto, entonces no le van a dar su autorización para que se pueda desarrollar, ¿no? Esa es una parte de la parte normativa, legal. Sin embargo, también dentro de las operaciones, dentro de lo que van a desarrollar los procesos, está su responsabilidad. Hace años era una gran cantidad de gasolina que le colocaba plomo. En los últimos años se ha disminuido esa cantidad y en realidad todo el mundo estaba echando al medio ambiente combustión con plomo. Y digamos que la mayor contaminación de plomo proviene de ahí. Solamente que se diluye en la atmósfera. ¿Ya? El otro tema con respecto a qué cosas se puede hacer para reducir o controlar esto, como mencionó Rosamelia, hay un tema también adicional que es el plan de cierre, en el caso de minería. En el plan de cierre se contempla comenzar a cerrar la mina antes que haya terminado la explotación. O sea, nosotros estamos trabajando en este momento, pero ya comenzó a cerrar parte. ¿Por qué se hace eso? Porque si no lo haces, al final de la mina se va a generar, lo que comenté, gran cantidad de agua ácida, va a haber mayores impactos ambientales, y ya quizás lo que podría generarse en la mina como contaminación, lixiviación, como se conoce, de plomo, el ácido reacciona con el sulfuro que te mencioné, ya sería incontrolable. Las minas antiguas, como hay en Hualgayoque, en Cajamarca, siguen contaminando desde hace 200 años. Lo que se conoce como bocamina, entrar a la mina, por ahí sale agua ácida, y ya no se puede controlar. O sí se puede controlar, pero la inversión es millonaria, ¿no? Estamos hablando de una inversión bastante grande para algo muy pequeño. Entonces, actualmente el Estado peruano y todos los países ya están exigiendo lo que es el plan de cierre. Y el plan de cierre debe tener cierta cantidad de dinero, uno ya debe prever qué cosa vas a hacer, cómo vas a cubrir esas zonas afectadas, con vegetales, revegetación se conoce. ¿Ya? Y bueno, esa política es prevenir antes que tengan que gastar un montón de dinero y que el impacto ambiental sea incontrolable. Esa es otra de las políticas que sigue el Estado peruano para controlar la posible contaminación, en general de metales pesados, de todo tipo de metal. En este caso puede ser de plomo, ¿no? Bueno, ahora pasando a la última pregunta, hablando a largo plazo, ¿en qué forma la contaminación por metales pesados puede afectar a la larga a los pobladores de las comunidades? Bueno, ahora actualmente ya eso es poco probable, porque las normativas están cambiando, las leyes están cambiando, como mencionaba, existen protocolos antes que una industria se desarrolle, existen normativas, y lo más importante, lo que existe ahora es conocimiento, ¿no? Ya, como comentaba, a nivel primaria, inclusive a nivel primaria, ya se involucra temas ambientales, ¿no? Porque también no solamente es el cuidado de los procesos, sino también las personas también tienen que cuidarse. Y hay esa parte que hay educación ambiental. Entonces, ya es menos probable que exista estos impactos, que se impacte por plomo, al menos que sea una minería artesanal o también una industria clandestina, ¿no? Porque se sabe, por ejemplo, en nuestro país, que no todas las industrias desarrollan sus procesos de acuerdo a las normativas o están inscritas, ¿no? Por ejemplo, comento que yo estuve investigando en una empresa de galvanizado en caliente de zinc, ¿ya? Pero sin embargo, por alrededor de esa empresa habían otras pequeñas en casas que hacían esos trabajos, ¿no? Entonces, esas empresas no están inscritas, los hacen de manera clandestina. Entonces, ese es el problema que todavía no hay un registro, no hay una supervisión para poder identificar y poder cuidar a ellos que no se ajustan legalmente, que no están constituidas legalmente. Entonces, ese sería el único riesgo, porque después todas las industrias ya tienen políticas ambientales para poder mitigar estos impactos. Estamos hablando de la informalidad que existe, ¿no? También en la industria de metalurgia hay informalidad y desconocimiento también. En general, todos los metales pesados. Hay muchos temas de respiración, de fundiciones, en que una persona está trabajando y está respirando aire, bueno, contenido de metales pesados, ¿no? Y la persona no lo sabe, y después ya comienza a reaccionar, a tener problemas de salud. Pero hay un gran camino ahí por resolver, ¿no? Ahí quería acotar algo muy importante. También dentro de la normativa de salud ocupacional, cuando un trabajador va a trabajar, ya tiene que tener una evaluación, ¿no? Una evaluación de salud ocupacional, donde te dice en qué estado entra, ¿no? Y después, al final, también le van haciendo chequeos si es que se está contaminando, y eso también es otra normativa, ¿no es cierto? La ISO 45000. Entonces, como pueden ver, existen ya muchas reglamentaciones. De repente, siempre puede haber que se puede escapar, ¿no? Nada es perfecto, pero de todas maneras, en general, todo está ya más controlado, ¿no? Que hace 20 años.